Vamos a ver un primer ejercicio donde el área que me piden integrar tiene secciones negativas. ¿Ok? Entonces, el ejemplo dice calcular el área bajo la curva y entonces me dicen f de x igual a x al cuadrado menos 9 entre x igual a menos 5 y x igual a 5. Es un primer ejercicio bastante simple. Entonces, recuerden que lo primero que yo tengo que hacer es la gráfica efectivamente para saber si van a quedar áreas por debajo de la función, es decir, por debajo del eje X, porque esas áreas resultan ser negativas. Para eso, pues tenemos que recordar que esta es una función cuadrática y por ser función cuadrática, pues es una parábola. En este caso particular, A es positivo, por lo tanto, me está diciendo que la parábola va a quedar en este sentido, es decir, queda cóncava hacia arriba. Y además, B es igual a 0, por lo tanto, podemos concluir que la parábola está centrada. Si no estoy mal, habíamos dicho que cuando tenemos parábolas centradas, el valor de C es lo mismo que el vértice. Es el vértice de la parábola. Y el vértice, recuerden que es este punto más bajito que tendría la parábola. Por hacer más, terminé haciendo menos. Este punto más bajito de la parábola es lo que estaríamos llamando el vértice. Conclusión, vamos a tener una... Bueno, esto no. Una gráfica, a ver si hacemos algo más o menos parecido. Donde el valor más bajo es menos 9. Significa por aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Bueno, no me quedaron tan parejitos los espacios, ¿cierto? Y lo otro que hallamos entonces serían los puntos de corte sobre el eje X, es decir, por aquí donde y por aquí donde corta. ¿Ok? Entonces, para eso, decíamos que igualábamos la función a 0. 0 es igual a x al cuadrado menos 9. En este caso, pues es muy fácil, no hay necesidad de aplicar cuadrática. El 9 que está negativo pasaría al otro lado positivo. Y para quitar el cuadrado, pues aplicamos raíz, ¿cierto? Raíz de 9 sería igual a x. Pero recuerden una cosa, chicos. Cuando sacamos raíz, debo considerar tanto el valor positivo como el valor negativo. Por lo tanto, aquí me quedaría que los resultados podrían ser más y menos 3. O sea que los puntos de corte aquí serían menos 3 y de este otro lado sería 3. ¿Ok? Pensando en eso, entonces, ahora sí voy a hacer mi curva. Entonces la curva empezaría por acá. A ver, permítanme que aquí no me deja. Va a empezar. Que no me deja hacer esto. Ay, no quería hacer la pulso alzada, mano alzada, pero me va a tocar. Entonces tengo una curva que va a ir desde el vértice pasando por el valor 3. Uy, este pulso mío es grave.
Por lo menos con esta tableta es bastante grande. Es una cosa así por este lado y es igual por el otro lado. Uy, no. Grabe mi dibujo de esa parábola, ¿cierto? Ahí tiene para hacer curvas. Sí, hijo, pero no viste que no me dejó. No sé por qué. Se supone que eso lo puedo hacer con el mouse, pero ahora sí. La primera vez no me había dejado hacer muy bien la curva. Pero mira, no aparece. Uf, a ver si. ¿Será por el color? Pero es que mira que aquí sí me deja hacerla, pero cuando la voy a hacer allá no me deja. Hagamos Copiarla esta, la voy a trasladar y para la acá. pones allá. A ver, quitemos todo esto que se vio muy feo. Pero no sé qué hay ahí que no me deja coger ni siquiera bien. Ay, más o menos va a ser una cosa así. Uy. Ay, Dios santo. Bueno, aquí lo que me está diciendo es que este punto de acá es menos 3 y este punto de acá es 3, ¿cierto? Pero el área me la están pidiendo entre menos 5 y 5. O sea que por aquí todavía tengo que tener un valor que va a ser 5 negativo y por aquí voy a tener 5 positivo. O sea que esa curva realmente la tengo que extender un poquito más. Uy, hasta que llegue al valor 5 por acá. A ver que la curva no quedó muy bien. Y lo mismo por el otro lado. Bueno, esa curva no me quedó muy simétrica, ¿no? Profe, no entendí lo del 5 y el 3. Entonces, corta en menos 3, pero el área va a llegar hasta este punto de acá. Y este otro punto, pues tendrá que llegar hasta el valor 5. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que el área que quedaría debajo va a incluir dos secciones que quedan. Una sería esta que queda por encima. Otra sería esta que va a quedar realmente por debajo. Y esta otra que queda por encima. ¿Listo? Si yo calculo esa integral así, sin tener en cuenta que existen esas zonas o una zona negativa, entonces estaríamos planteando como sencillamente la integral desde menos 5 hasta 5 de nuestra función, que es x al cuadrado menos 9. Y ya sabemos que todo por dx, ¿no? Así es que se debería plantear esa área. Pero lo que habíamos visto en una sesión anterior era que cuando tenemos áreas que quedan por debajo, esas áreas quedarían negativas. Entonces tendría una sección negativa y unas secciones positivas, entonces estaría restando algunos pedazos. ¿Ok? Lo que sería totalmente incorrecto. Por lo tanto, para calcular esta área o el área que queda aquí encerrada, tenemos que dividir esa sección. Y este cálculo realmente lo tenemos que hacer como la integral entre menos 5 y 3 que quedaría, que esa sección queda por encima, ¿cierto? Más, ya ahorita coloco qué es lo que voy a integrar, más la otra sección es la que va desde menos 3 hasta 3, ¿cierto? Pero, Profe, dime, me perdí. a ver, voy por pedazos otra vez.
ver. En -5 hasta -3. Ah, sí, aquí no le coloqué el signo menos, ¿no? Aquí sería hasta -3. No sé si si esa fue la confusión, María Paula. No entendí. ¿No entendiste? Listo. Vamos otra vez, no hay problema. Espérate, quito lo que no me sirve ahorita. Quitemos esto y quitamos esto. Bueno, entonces, otra vez. Tenemos una sección que va desde -5 hasta -3, ¿sí ves? Y esa sección es un Sí, área que está por encima del eje X. Por lo tanto, tengo que escribir la integral. Tendríamos que escribir la integral desde -5 hasta -3. De nuestra función, lógicamente. La función es x al cuadrado menos 9. ¿Sí está claro hasta ahí? sí. Sí. Luego tengo que agregar el área que queda negativa. El área que queda negativa va desde -3 hasta el 3. ¿Por qué? Porque es negativa porque queda por debajo del eje X. ¿Sí está claro? Sí, sí, señor. Para corregir ese efecto de que el área me va a quedar negativa, entonces se puede hacer de dos formas. Una, cambiándole este signo por un menos, y como yo sé que esa área me queda negativa, pues menos por menos se me va a convertir en el más. Y entonces ahí sí estoy agregándola. ¿Sí está claro? Es una forma. Y la otra forma es invertir los límites. Es decir, el límite ya no lo escribo de izquierda a derecha, sino que se escribe de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, si lo escribo de derecha a izquierda, primero estaría 3, o sea que quedaría 3 abajo y -3 arriba. Como sigue siendo la misma función, entonces otra vez de x al cuadrado menos 9. Y aquí, pues, se me olvidó haber escrito el factor de integración. De x acá, aquí tendría que quedar nuestro dx. Más la última sección del área que quedaría desde 3 hasta 5. ¿Ok? Desde valor 3 hasta el valor 5. Entonces, esa área sí es positiva, por lo tanto, si la escribo desde 3 hasta 5. Nuevamente, de la misma función que es x al cuadrado menos 9 por su factor de integración que es el de x. ¿Quedó claro cómo me quedaría el planteamiento de esa función? O de esa integral, mejor. Yo tengo una pregunta. En la parte en la que invertiste los valores, ¿queda como positivo? O sea, ¿queda más y los valores invertidos? Efectivamente, tendría que colocar más y solamente invierto los límites. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Sí, no entendí lo que dijo Mapis. Ah, ella dice que si aquí invertí estos límites, porque mira que los coloqué de derecha a izquierda, cuando los otros iban de izquierda hacia la derecha, ¿ves? Desde -5 hasta -3 fue el primero. En cambio, este otro lo escribí al contrario, desde 3 hacia -3. Entonces, cuando yo invierto los límites, pues el signo que coloco aquí debe ser más. ¿Sí está claro? Sí, ya entendí. Ok. Y entonces, ahora sí calculamos esas integrales. Recuerde que lo primero que hacemos es antiderivar. La antiderivada de x al cuadrado, perdón, de x al cuadrado, pues es x al cubo sobre 3. Menos la antiderivada de 9, que es 9x, más nuestra constante. Y eso lo tenemos que valorar entre -5 y -3. Más
La siguiente, pues es la misma porque es la misma función, solamente que vamos a valorar entre otros límites. X a la 3 sobre 3 menos 9, X más su constante de integración, y esto lo vamos a calcular entre 3 y menos 3. Más, la última sigue siendo lo mismo, X a la 3 sobre 3 menos 9X más su constante de integración y calculada entre 3 y 5. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay? No. Bueno, entonces seguimos con los cálculos de ahí en adelante. Recuerden que lo que hago es reemplazar el límite superior y le resto el límite inferior. Y además que cuando aplicamos el teorema fundamental del cálculo ya no hay necesidad de que escribamos esta constante, ¿cierto? Estas constantes no hay necesidad de escribirlas. ¿Por qué? Porque sencillamente se van a cancelar. Entonces, si reemplazo el primero me quedaría menos 3 elevado a la 3 sobre 3. Menos 9 por menos 3. ¿Listo? Y ahora reemplazo el otro límite. Menos, ahora es menos 5 elevado a la 3 sobre 3 menos 9 menos 3, perdón, menos 5. Y ahí tengo el resultado de la primera integral. Ustedes me ayudan allá con calculadora a saber cuánto da eso. Espera, ¿por qué menos? ¿Cómo? ¿Por qué menos? Entre los paréntesis. Este menos de acá, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Que siempre debe ser menos. O sea, no Gracias. es por regla, no es por otra cosa. Es por regla. Me da 44 tercios. Y estas recuerden que van a ser unidades cuadradas. ¿Sí está claro? Ahora voy con la segunda integral, es decir, esta de acá. Igual, límite superior menos límite inferior. El límite superior es menos 3, así que me queda igual que la parte de arriba. Menos 3 elevado a la 3 sobre 3 menos 9 por menos 3. Toño, pero ahí el límite superior no es 3 positivo. Ah, sí. Con razón. Bueno, este límite de acá. No, acuérdate que invertimos los límites. Que yo invertía los límites que porque esta área era negativa. Entonces los límites los escribo. El de abajo es este y el de arriba es este. Ok, pero si yo lo hice como la primera forma que tú mencionaste, poniendo el signo negativo, no importa, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que porque es negativo, correcto. Ah, ok. Sí, es que yo lo estaba haciendo de la otra forma. Gracias. De hecho, eso fue lo que dije. Que si lo colocas en ese orden, pues aquí te tocaría haber colocado este signo negativo. Precisamente para que se me inviertan los signos, ¿cierto? Sí, sí, así lo estaba haciendo. Ah, ok. Y el límite de abajo sería 3 elevado a la 3 sobre 3 menos 9 multiplicado por 3.
¿Cuánto daría esto? 36. ¿36 exactos? Sí. Entonces tendríamos 36 unidades cuadradas. Y en el último, pues sería la integral de esto. Entonces igual, ahora reemplazo es el valor 5, entonces me quedaría 5 elevado a la 3 sobre 3 menos 9 por 5. Y esto menos el límite inferior, que es 3. Entonces sería 3 elevado a la 3 sobre 3 menos 9 multiplicado por 3. ¿Y esto da? 44 tercios. $44 tercios. Y otra vez unidades cuadradas. Recuerden que esto nos queda de esa forma, es decir, que esta área es igual a esta, sencillamente porque la función cuadrática es simétrica, ¿cierto? O sea que el pedacito que queda a la izquierda tiene que ser igual al pedacito que queda a la derecha. Por eso es que son iguales. Y sencillamente el resultado total es la suma de todo esto. Esto más esto. 44 y 44 serían 88 tercios. Más 36. A ver, serían 3 por 6, 18. Y 8. 16 va una. 3 por 3, 9. Y una 10. Más 8. Creo que da algo así. A mí me da 196 sobre 3. 196, a ver qué. Ay, porque tenía una de más, claro, me falta un. Este señor no es que se embarra con eso. Llevaba una, pues claro, esto tiene que ser un 9. 196 tercios de unidades cuadradas. Y ahí tendríamos un ejemplo donde se nos está presentando un área que es negativo. Preguntas, dudas, inquietudes. Para este ejercicio vamos a calcular el área bajo esta función entre los límites x igual a menos 5 y x igual a 6. Como la función es cúbica, la forma de la función cúbica va a ser esta. De acuerdo a la cantidad de puntos de corte que haya, o mejor, qué tan alta esté la función, podemos tener diferentes puntos de corte. Por ejemplo, si el eje queda por aquí abajo, entonces tendríamos un solo punto de corte. Si el eje queda por aquí, entonces tendríamos dos puntos de corte. Uno en este punto y otro en este punto. Y si la función, si el eje queda por acá, entonces vamos a tener tres puntos de corte. Por eso es que es indispensable saber cómo en la gráfica, dónde estarían los puntos de corte para saber si vamos a tener áreas positivas o si mejor, si todo corresponde a áreas positivas o si tengo áreas negativas. Entonces, por eso es que es importante que lo podamos determinar. ¿Ok? En este caso no es tan importante que sepamos dónde queda el máximo y dónde queda el mínimo. Lo que nos interesa más es esos puntos de corte. ¿Ok? Para hacer un bosquejo inicial, entonces lo único que puedo recordar es que este valor 6 es el punto donde va a cortar a nuestro eje Y. O sea que por aquí va a haber el punto de corte. Este punto de corte 6, que es este valor. ¿Cierto? Es lo único que conozco. Por lo tanto, será necesario que hallemos los puntos de corte sobre el eje X. Y ya sabemos que eso lo hallamos es sencillamente igualando la función a 0.
x a la 3 menos 4x cuadrado más x más 6 igual a 0, y que esto lo podemos solucionar precisamente aplicando división sintética. Entonces, coeficiente de x a la 3, 1, coeficiente menos 4, coeficiente 1 y coeficiente 6. Entonces, buscamos un número que los elimine a todos, ¿cierto? A ver qué número se me ocurre. A mí se me ocurre el menos 1 por ahora. Veamos si sirvió. Bajamos el 1. Menos 1 por 1 sería menos 1. Menos 4 y menos 1 daría menos 5. Menos 1 por menos 5 me quedaría 5 positivo. 1 y 5 son 6. Menos 1 por 6 sería menos 6. Y 6 menos 6 efectivamente da 0. O sea que ya tengo 1. ¿Listo? Sigo con un 6 allá como resultado. Como término independiente. Este sería el término independiente. Entonces ahora voy a probar otro. A ver. ¿Cuál se me ocurre a mí? Digamos que probemos el... 2. ¿El qué? 2. Listo, probemos el 2. Bajamos el 1. 2 por 1 son 2. Aquí me quedaría menos 3. Y 2 por menos 3 me quedaría menos 6. Y 6 menos 6 efectivamente da 0. O sea que tengo un punto de corte que es x igual a menos 1. Otro punto de corte que es x igual a 2. Y el otro punto de corte saldría de igualar esta expresión a 0. Es decir, x menos 3 igual a 0. ¿Ok? Pues, a ver, estoy diciendo x